Bienvenidos al tercer episodio de Debido Proceso, el podcast organizado, administrado y auspiciado por el Departamento de Derecho Procesal de la Facultad de Derecho de la Universidad Externado de Colombia. Hoy tenemos un tema muy interesante, muy trascendente, que tiene que ver con la indagación sobre si son o no necesarias las funciones jurisdiccionales atribuidas a las autoridades administrativas. Dos invitados de excepción: el doctor Pablo Felipe Robledo, egresado de aquí de la universidad, abogado muy distinguido, además docente aquí en la universidad, fue superintendente de Industria y Comercio en una época en la que esa entidad adquirió una notoriedad nacional muy importante y también nacional. Está también la doctora María Carolina Corcioni, quien es también egresada de la universidad, profesora aquí en la universidad. Fue igualmente superintendente delegada para la protección al consumidor, presidenta ejecutiva del periodo del Instituto Colombiano del Derecho del Consumo para los periodos 24-26, y son pues personas que realmente difícilmente se pueden conseguir a alguien más experto en estos temas que ellos dos. De manera que vamos a arrancar a hablar de esto y lo primero es, digámosle a la doctora María Carolina, como dicen primero las niñas, ¿en qué consisten las funciones jurisdiccionales de las autoridades administrativas? Brevemente el concepto. Bueno, doctor Bejarano, muchas gracias por esta invitación a este podcast organizado por el Departamento de Derecho Procesal, una oportunidad muy valiosa para conversar. Y esa pregunta que usted hace, pues se la hacen millones de ciudadanos, millones de abogados, ¿en qué consisten las funciones jurisdiccionales de las autoridades administrativas? Y como su nombre lo indica, y si uno va a la Constitución, es la asignación excepcional de facultades de juez a autoridades administrativas en determinados temas, ¿cierto?, que ha dicho la jurisprudencia y ha desarrollado, que están en la mayoría de los casos relacionados íntimamente con la misión o con el objeto que tiene esa autoridad administrativa, que es lo que se denomina la asignación eficiente de competencias, o dar facultades jurisdiccionales de jueces a esas autoridades administrativas en temas que están asociados a su misión, a su objeto, para que pues con otros componentes. O sea, vestir de jueces a funcionarios administrativos. Exactamente, de manera excepcional, o sea, permanentemente tendrán esa facultad jurisdiccional, pero en unos temas excepcionales y únicos que ha designado el legislador. ¿Y cuáles entidades, doctor Robledo, ejercen esas funciones jurisdiccionales desde la administración? Varias, diríamos, asignadas por la ley. La Constitución permite que la figura exista, es decir, que, como decía María Carolina, a algunas autoridades administrativas se les concedan para ciertas materias facultades judiciales. Y ya el legislador, la ley, indica qué entidad y qué tipo de función judicial le va a asignar. Las más importantes: la Superintendencia de Industria y Comercio, la Superintendencia Financiera de Colombia, la Superintendencia de Sociedades y otra serie de autoridades. El tema no es muy nuevo. Desde hace muchas décadas, por ejemplo, los inspectores de policía, que son autoridades administrativas, pueden ser comisionados por un juez para que haga diligencias de embargo y secuestro, de entrega de bienes, que según la jurisprudencia de la Corte Constitucional son funciones jurisdiccionales. Entonces el tema no es muy nuevo, pero en las últimas décadas, en grandes asuntos, ha venido habiendo una dotación de esas funciones a ciertas autoridades administrativas que ya veremos la forma en que lo han hecho. Pero Ok, cuando uno revisa los antecedentes de la Constitución sobre cuál fue el motivo para incentivar estas facultades jurisdiccionales en las autoridades administrativas, que como usted dice vienen de atrás, uno advierte que en las discusiones se tenía como norte el tema de la descongestión judicial, sacar de los despachos judiciales unos asuntos para trasladárselos a las autoridades administrativas para descongestionar los despachos judiciales. Ese es fundamentalmente el epicentro que tuvo el constituyente en su momento. Yo le pregunto, doctor Robledo, usted que ha llevado esto en lo personal y en lo profesional, ¿qué ventajas y qué desventajas advierte usted
con la mano puesta en el corazón, de haberle atribuido a las autoridades administrativas funciones jurisdiccionales. Sí, yo empezaría por decir frente al postulado de la pregunta que claramente hay un tema de descongestión judicial, pero no es la única razón de ser el tema de la descongestión judicial el otorgarle funciones jurisdiccionales a las autoridades. Yo creo que es un tema de buscar dónde hay ciertas potencialidades para contribuir a la administración de justicia en ciertas materias, es decir, cómo hacer que el conocimiento técnico especializado jurídico que tienen en algunos asuntos unas autoridades administrativas pueda estar al servicio de una justicia incluso mucho más eficiente, técnica y especializada que la justicia de los jueces ordinarios. Y por eso, como lo decía María Carolina, la Corte Constitucional ha venido avalando y por ende ha venido no avalando funciones jurisdiccionales otorgadas por el legislador a autoridades administrativas que no tienen conexión misional temática con las funciones jurisdiccionales que el Congreso decidió concederle en una ley a las funciones jurisdiccionales que le entrega la entidad administrativa. Entonces yo no creo que sea solo el tema de la descongestión, pero correcto, pero sí hay unas ventajas, diríamos eso. Yo creo que hay un tema de descongestión, creo que hay un tema de celeridad, o sea, lo que muestra la historia es que los procesos estos se tramitan de manera más célere ante las autoridades administrativas. Creo que hay un conocimiento especializado que no lo digo yo, lo dicen los mismos superiores. Es muy extraño ver que una decisión en ejercicio de una función jurisdiccional de una autoridad administrativa sea revocada por el tribunal o por el juez del circuito, dependiendo de a quién haya desplazado la autoridad judicial. Y claramente también pues, pueden haber algunas desventajas, pero creo yo que son más o porque hay fallas en la implementación de las autoridades administrativas en el ejercicio de la función jurisdiccional, o existe un manto de duda de la injerencia política que podría tener al interior de la entidad el superintendente, por ejemplo, o el jefe de la entidad a la que se le asignan las funciones, que tiene una nominación y una designación por parte del Ejecutivo, en donde pues, hay poca autonomía, y hay gente que cree que esa poca autonomía en lo administrativo se traslada a la dependencia judicial. Entonces diríamos, a ver, hay un manto de duda, pero me parece que las cifras hablan por sí solas y la poca revocabilidad de las decisiones judiciales, yo creo que por parte de los jueces creo que muestran el acierto en que se toman esas decisiones. Ok, veo que usted está completamente casado con esa doctrina. Y desde hace mucho. Sí. Doctora María Carolina, ¿y usted, que fue delegada, no tiene alguna crítica, por ejemplo, sobre el tema de la independencia que ha tocado tangencialmente el doctor Robledo, que es el punto que yo creo que es central en esta discusión? Creo que queda el manto de duda de la independencia, pero en la práctica sí existe. De hecho, si vamos al ejemplo de la Superintendencia de Industria y Comercio, que es la que tenemos a la mano en materia de protección al consumidor, donde creo que si uno revisa las cifras de demandas que se han ejercido en ejercicio de la acción de protección al consumidor, la superintendencia tiene el 98% de demandas de procesos. Si uno revisa las estadísticas. Sí, pero eso habla bien de la celeridad, no de la independencia. No, claro, pero si uno confronta, y son dos autoridades, la jurisdiccional y la protección al consumidor, protagónicas en la protección al consumidor, la independencia allí es evidente. O sea, hay casos emblemáticos donde la Autoridad de Inspección, Vigilancia y Control sanciona, decide abrir investigaciones que van a culminar o que pueden culminar con una sanción, y el juez de protección al consumidor toma decisiones totalmente contrarias. Entonces creo que puede existir al exterior una visión de que las delegaturas se tienen que hablar, que tienen que estar coordinadas las posturas, que tiene que haber la misma interpretación de la norma sustancial que se va a llevar al proceso. Y eso no afecta a la independencia y autonomía del juez, y hay que definir un criterio de aplicación de todas las entidades, de todas las dependencias. ¿No afecta a la independencia del funcionario? Pero realmente prácticamente no existe. O sea, el juez se forja su interpretación de la norma y con sus pronunciamientos va creando esa línea de interpretación de la norma sustancial. Hablo en materia de protección al consumidor, y la autoridad administrativa
sigue su curso. Puede haber el entendimiento hacia afuera que se sientan, conversan las decisiones, que el superintendente da la línea para tomar las decisiones y en la práctica no ocurre. Y hay casos donde la misma público dice, pero ¿por qué no se hablan si están al interior de la misma entidad? ¿Cómo así que en un lado dicen una cosa y en el otro dicen otra? Como esperando esa articulación, que realmente lo que garantiza la independencia del juez. Y la independencia de ese superintendente vestido de juez no se ve comprometida por razón de que ha sido designado por el presidente de la República. Pero al final el superintendente no tiene esta facultad jurisdiccional. Bueno, pero sí tiene la potestad de manejar a los que tienen esa función jurisdiccional. O no me diga que usted como superintendente delegada que tenía funciones jurisdiccionales no le consultaba al superintendente. Pues realmente yo en mi función tenía las facultades de inspección, vigilancia y control que terminan siendo la parte, digamos, Policiva, la otra cara de la policiva. moneda, donde el superintendente sí da una línea de decisión. En materia jurisdiccional, el superintendente es el gerente de la entidad y fija políticas de manejo de los recursos, de manejo del personal, pero la injerencia en las decisiones judiciales creo que no ocurre en la práctica, y lo podrá decir el doctor Robledo como superintendente de Industria y Comercio. Su injerencia en esas funciones jurisdiccionales con sus delegados, pues creo que ahí sí había la muralla china que le gusta hablar a los abogados de esos O sea que temas. ustedes están casados con la tesis de que un superintendente jamás interviene en los aspectos jurisdiccionales de sus subalternos. ¿Nunca? Pues no debería, y no conozco un caso donde haya ocurrido de primera ¿Y mano. usted, doctor Robledo? No, yo creo que no. O sea, hay la delegatura de funciones jurisdiccionales, por regla general, se ve como una dependencia bastante autónoma, como corresponde en materia del manejo de la superintendencia. Hay diálogos desde el punto de vista administrativo, desde el punto de vista de la administración de los recursos, del presupuesto, de la ejecución presupuestal, etc. Y yo creo que eventualmente hay conocimiento por parte del superintendente, porque, diríamos, decir lo contrario sería negar lo obvio. Si hay un caso extremadamente importante, de impacto nacional, en la Delegatura de Asuntos Jurisdiccionales, el superintendente de Industria y Comercio, por ejemplo, sabe de la existencia del caso, y es posible que el superintendente delegado, que puede estar llevando o no el caso, porque igual también hay muchas personas que ejercen funciones jurisdiccionales, eventualmente tenga algún nivel de consulta de la opinión del superintendente de cómo ve el tema. Pero al final, la decisión sí es del superintendente. O sea, yo creo que es más una relación a título de venga, le cuento que hay un caso Correcto. muy importante por una razón. Porque tratándose de una entidad administrativa, la llamada de los medios de comunicación, las luces de los medios de comunicación, no van a entender muy claramente que es que la decisión la tomó el superintendente delegado de funciones jurisdiccionales, que es una persona, que es un extraterrestre al interior de la entidad, sin conocimiento alguno del superintendente, y que el superintendente no sabe ni siquiera de la existencia del caso. Entonces yo creo que de 20.000 casos sumados de consumidor, que son el 90% de eso, propiedad industrial y competencia leal, el superintendente sí sabe la existencia de 3 o 4 procesos, y eventualmente Claro, a título de consejo, yo creo, eventualmente el caso puede estar en una conversación entre el delegado y el superintendente, pero yo no veo, o por lo menos nunca lo hice, más allá de dar una opinión, imponer una decisión, y algunas decisiones jurisdiccionales se tomaron, diríamos, en contra de su opinión. En contra de mi opinión. Bueno, y entonces yo los... Pero obviamente eso que le estoy contando... Esa es su experiencia personal. Claro, y por eso le digo yo que existe esa duda de la injerencia de pronto del jefe de la entidad, o el conocimiento del jefe de la entidad, o la opinión del jefe de la entidad sobre algunos asuntos,
pero yo creo que eso bien manejado supera, diríamos, la crítica. Hay una diferencia, por ejemplo, entre la posibilidad de que el presidente de la República, que es el que ha designado al superintendente, lo llame y le diga, oiga, doctor, dígame en qué va este asunto, etcétera, etcétera. Cosa que no sucedería, por ejemplo, con un presidente de la República llamando a un magistrado del tribunal o de la corte. ¿Es frecuente que de alguna manera el presidente de la República llame a preguntar por un asunto de esos? No. ¿Jamás? O sea, no. O sea, de los asuntos jurisdiccionales... no, de los otros... Es el pleito de A contra B. En los asuntos donde el superintendente ejerce las funciones naturales de inspección, vigilancia y control, en casos muy importantes, sí hay llamadas del presidente fundamentalmente a enterarse de las particularidades del tema cuando son temas de connotación nacional. Sí, claro que cuando el presidente pregunta, como decía mi abuela, que pregunta es porque sabe. No, pero muchas veces pregunta por enterarse. En mi caso particular, pues yo tuve, diríamos, un presidente que siempre respetó bastante la... Bueno, y entonces ahorita los convoco a que reflexionen sobre esto. Hubo un decreto que creo que fue en su época que establecía que los superintendentes deberían estar los 4 años del periodo del respectivo presidente. Ese decreto fue declarado inexequible o fue derogado. Anulado. Anulado, sí. Ese decreto o esa exigencia era útil o no era útil, permitía que el superintendente se sintiera independiente respecto al poder que lo nombra. ¿Qué dice usted, doctora? Yo creo que no. El decreto, en su concepción inicial, tenía un problema que la independencia partía de cómo se escogía el superintendente, y creo que ahí había un hueco en ese decreto porque no había unos criterios objetivos para su elección. Al final terminaba siendo una designación que, por las facultades que tiene el presidente, puede hacerlas. Entonces, desde allí partía el problema de, más allá del periodo fijo que tuviera el superintendente y la forma en que podía separarse de su cargo, la independencia debía estar garantizada desde los criterios para su elección. Que en su criterio, ese decreto no servía. Ese decreto podía mejorarse bastante. ¿Y usted qué opina, doctor Pablo Felipe? Que yo lo vi defendiendo pues el decreto. Claro, yo defendí la idea y entiendo fácilmente la idea. La idea es, hay unas superintendencias, bueno, no sé si todas diríamos, pero por lo menos 3, las más importantes, industria, superfinanciera y supersociedades, respecto de las cuales que se constituyen en el corazón de la policía económica del país, en cualquier país. Entonces la OCDE, en el proceso de acceso de Colombia a la OCDE, recomendó a Colombia que hubiese independencia, como lo hay en algunos países, respecto de las cabezas de esas 3 entidades. Y le dijo algo importante a Colombia, le dijo, mire, la independencia la independencia se adquiere no controlando al que nombra, sino controlando al que puede despedir. Es decir, no importa quién lo nombra en el cargo, lo importante es quién lo puede despedir. Y como es un cargo de libre nombramiento y remoción, entonces usted lo puede despedir el presidente de la República en cualquier momento con una chiripiorca que le dé al presidente. El antídoto para eso es establecer un periodo. El presidente lo nombra, pero no lo puede votar. Y usted con eso adquiere mucho más independencia o total independencia. ¿Y qué controles? Pero ¿qué pasaba? Que eso necesita... Entonces, la idea es buenísima, pero la solución jurídica que en su momento le dio el gobierno Santos no iba a durar mucho. Yo lo advertí en la reunión en Palacio en donde se confeccionó el decreto, y ese decreto es inconstitucional, porque los superintendentes son agentes del presidente y la Constitución dice que los agentes del presidente son de libre nombramiento y remoción. Y entonces al establecer un periodo, pues usted es de libre nombramiento y remoción o es de periodo. Eso fue lo que dijo el Consejo de Estado al anular el decreto. Pues la idea es buenísima, pero esa idea, doctor Bejarano, frente al tema que estamos en el podcast, minimiza el problema de la independencia. Le pone un velo al problema de la independencia, pero no total, porque el superintendente tendría un periodo fijo, entonces eso es bueno, pero nombraría al superintendente delegado. Entonces, claro, usted rompe, diríamos, la posible comunicación entre el presidente y el superintendente. Entonces, frente a la pregunta que usted dice, entonces el presidente nunca lo ha llamado, no, ya no lo va a llamar para eso, ¿cierto? Y
deja viva la relación que hay entre el superintendente de Industria y Comercio, en el caso de la superintendencia de Industria y Comercio, y el superintendente delegado para asuntos jurisdiccionales. Esa sí la deja, ese vínculo de poder cambiarlo o no poder, pues, poder cambiarlo vuelve, en cualquier momento. Se vuelve superpoderoso claro, el superintendente. Sí, claro. Entonces, lo que yo creo al final, frente al tema de la independencia, que hay que buscar es un mecanismo, no para que el superintendente sea independiente, que esa es otra discusión más de policía administrativa que de función jurisdiccional, sino es buscar un mecanismo diferente de nombramiento, ese sí, autónomo, para el superintendente delegado de funciones jurisdiccionales, que no pueda el superintendente de Industria y Comercio nombrar o desnombrar, remover al superintendente delegado. La misma restricción claro, en la cadena. Pero internamente, independientemente de la que tenga el superintendente. Entonces, lo que debería haber para eso es que ese superintendente de funciones jurisdiccionales fuera nombrado por un periodo definido de tiempo y no sea un cargo de libre no tiene remoción. Eso contribuiría mucho a la duda. Doctora Carolina, usted, antes de que empezáramos esta grabación, decía que tenía algunos reparos frente al tema de la labor de la superintendencia en materia de protección al consumidor y frente a este tema de la independencia. ¿Cuáles son sus reparos a eso? El principal reparo en el ejercicio de esta función jurisdiccional, creo que el éxito ha castigado a la superintendencia. Y esto viene de hace varios años atrás, cuando el consumidor empezó a entender que tenía esta posibilidad, pues las demandas aumentaron exponencialmente y hoy en día… No tiene abasto. No tiene abasto y es una justicia lenta. Entonces esa eficiencia que se buscaba con la asignación de facultades jurisdiccionales hoy, pues de hecho le recomienda a uno a los consumidores acuda ante el juez ordinario. O sea, bueno, no va a ganar. Pero miren ustedes, como para ir concluyendo, yo les doy una opinión personal, que como ustedes, el doctor Pablo Felipe sabe que yo milito en orilla contraria a la que él sostiene. ¿No sería mejor pensar en hacer una jurisdicción aparte para que esas superintendencias, sociedades financieras y la industria de comercio conformaran una jurisdicción con las mismas personas, con esa manifestación que hay allí y que obviamente quedará a salvo de la influencia de la parte administrativa? ¿No es mejor abrir una jurisdicción especial para que sean jueces realmente? Pero estarían por fuera ya de la infraestructura, digamos, sí, orgánica de la superintendencia, serían jueces. A mí, por ejemplo, hay una cosa que me aterra mucho, es esa facultad que tiene la superintendencia de llegar a los sitios a practicar visitas y tomar los celulares, los computadores y ejercer una función de policía judicial que a mí me parece excesiva en un sistema democrático. Sí, lo que pasa es que esa función no es una función judicial. Es una función administrativa. O sea, esas no, pero yo digo, policía judicial administrativa. No. Esas visitas se llaman visitas administrativas de inspección, que no son allanamientos, no son interceptaciones, no se ejerce una actividad judicial. Eso que no le gusta a usted, que no le gusta a mucha gente, que no, a otros puede que sí, no es el tema de discusión, diríamos, de acá, porque esos son visitas administrativas judicial en ejercicio de la función de inspección, vigilancia y correcto, control. Pero a mí me parece eso un exceso. Pues es posible, habría que… Eso me parece un exceso. Ese es un tema que hay que mirar, pero tiene aval de la Corte Constitucional. Bueno, pero finalmente, usted, doctor Pablo Felipe, ¿qué correctivo haría hoy a esa jurisdicción administrativa con facultades de jueces? Yo buscaría, si uno pudiera hacer una reforma en este momento, buscaría un tema que ya le dije, que es que el superintendente delegado sea un funcionario de periodo dentro de las superintendencias, que eso creo yo, siguiendo la recomendación de la OCDE, le daría independencia y lo protegería del superintendente, pero destinaría más recursos para el ejercicio de esas funciones jurisdiccionales, porque yo creo que Carolina ha dado en el punto. En el caso de la Superintendencia de Industria y Comercio, y no sé bien en las otras, ha sido víctima de su propio éxito. Entonces es extrañísimo, absolutamente extraño, ver un proceso de protección al consumidor en manos de los jueces de la rama judicial, o un proceso de competencia desleal en manos de los jueces, o un proceso de violación de derechos de propiedad industrial en manos de los jueces de la rama judicial. Es el operador predilecto
de los colombianos, la Superintendencia de Industria y Comercio, en esos 3 temas, que es para los que tiene funciones jurisdiccionales, y hoy ve uno con preocupación, y con esto termino, ve uno con preocupación que desde hace unos años, y de pronto hasta cuando yo estaba, no sé, pero diríamos, no importa quién es el culpable, lo importante es lo que está pasando, lo que ha venido pasando, es que ese plus de celeridad, que era absolutamente notorio en manos de la superintendencia, se está perdiendo. No la calidad de las decisiones, no la acertabilidad de las decisiones, no la poca revocabilidad, que son también cosas muy importantes que esa entidad tiene para mostrar, pero el criterio de la celeridad hoy en día se está perdiendo, y estamos llegando a algo, y no sé quién se ponga bravo conmigo, estamos llegando a un escenario terrible en donde muchas superintendencias se están demorando igual o más que los jueces, que es el escenario en donde la superintendencia va a perder gran parte del prestigio que ha ganado en el ejercicio de esas funciones. ¿Y usted, doctora María Carolina? ¿Qué haría? Creo que destinaría igualmente recursos para mejorar, o sea, siendo esa especialidad lo que la hace brillar a ese tipo de justicia, pues creo que allí hay una oportunidad para no tener escenarios como tener la superintendencia cerrada por 2 meses por la congestión de procesos. Como pasó hace poco. Sí, que pues ahí el perjudicado sigue siendo el consumidor. Creo que allí... Pero déjenme terminar entonces haciendo esta reflexión. Los jueces, en el ejercicio de sus funciones, tienen controles buenos o malos, pero tienen controles. La superintendencia o el delegado seguramente tiene controles, control interno y tal, pero el país no tiene certeza de que esos controles sean eficaces frente a los superintendentes. Allá se conocen cosas que despiertan preocupación. Y entonces, ¿esos controles son eficaces o no? Pues yo creo que pues los funcionarios de la Delegatura de Asuntos Jurisdiccionales de esas entidades tienen más controles que los de la rama judicial. Tienen la Procuraduría, tienen la Contraloría, tienen control interno. Y yo, la verdad, ni estando como superintendente, ni después, con los superintendentes que me han sucedido, con los cuales no necesariamente he tenido una buena relación, yo creo que yo no conozco algún escándalo que se haya producido en el ejercicio de esas funciones, o si lo hay son muy pocos. Hay que leer más la prensa, sí, entonces, porque no, ahí está, por ejemplo, el tema de las boletas ¿De qué? De la Federación de Fútbol. No, pero eso no es en la Delegatura de Asuntos Jurisdiccionales. No, pero pues son escándalos de allá de esa entidad. Pero no en función jurisdiccional. No. Bueno, pues sí, yo creo que la idea es dejar en el oído y en la retina de quienes ven este debido proceso unos problemas escuetamente propuestos, pero con claridad. Muchas gracias a los doctores María Carolina Corcione y al doctor Pablo Felipe Robledo por haber atendido esta invitación. Este podcast lo sacamos cada 15 días, lo pueden ver en las plataformas de Spotify, YouTube y Apple Podcast. Los invito a inscribirse en el Diplomado de Derecho Probatorio que tendremos para la edición de 2024, que empieza el próximo 9 de octubre y cuya información encontrarán en la descripción de este diplomado. Muchas gracias y los esperamos en el próximo episodio de Debido Proceso.